Según ex investigadores de OpenAI, en menos de 5 años, la inteligencia artificial podría engañar a sus creadores y tomar decisiones autónomas. ¿Qué pasará cuando las máquinas sean más inteligentes que nosotros? Hoy en TecnoSapiens analizamos el inquietante futuro que podría estar más cerca de lo que imaginas. Hola, ¿qué tal amigos? Hola Fer. Estamos otra vez en un episodio más de TecnoSapiens. Y Fer, pues publican un artículo muy interesante entre otros, por expertos, ex investigadores de OpenAI como Daniel Kotaklov, un apellido medio extraño, no sé cómo se pronuncia, pero es uno de los expertos investigadores que trabajó en OpenAI y que de hecho se separa por diferencias, ¿no?, éticas y demás, ¿no? Ya sabes. Y bueno, este es un como ejercicio de simulación que busca, pues, visualizar cómo una IA súper inteligente podría impactar a la sociedad en los próximos años, ¿no? En concreto desde ahora hasta el 2027, 2030, ¿no? ¿Cómo piensas que lo que dice este artículo va a impactar en lo que es el ámbito empresarial, a las empresas, ¿no?, en general del mundo, digamos, y estos escenarios, aunque muy especulativos, muy interesante, ¿no? No sé ¿cómo lo ves tú? Sí, totalmente, Jorge. Primero lo veo muy interesante. Mientras lo iba leyendo y poniendo un poco en contexto de qué se trata, es, como bien dices, un pronóstico o una aproximación de lo que podrían ser los próximos años, o sea, 2026, 2027, 28, 29, 30, de lo que podría ser el desarrollo de la inteligencia artificial. Y un esfuerzo que hacen de manera premeditada es que tratar de ser sumamente específicos y detallados mes a mes en mucho de la evolución. Es muy interesante por varias razones, yo creo. Lo primero es que si lo ven como un ejercicio de ficción, se van a divertir muchísimo. Es como ayer platicábamos, Jorge, yo lo veo casi como un cyber thriller, donde hay intriga y demás, porque los diferentes colaboradores que hicieron este proyecto que pueden entrar es AI-medio2027.com. Trataron de hacerlo sumamente específico, pero no nada más consideraba la cuestión tecnológica y de avances técnicos, sino tiene geopolítica, tiene elecciones, tiene diferentes simulaciones en cuestiones de poder. Y para empezar, y antes de entrar propiamente en la pregunta, Jorge, pues ponen a OpenAI como OpenBrain y a DeepSeek como DeepSense, Sí. y hablan de Estados Unidos y de China, se atraviesan las elecciones del 2028, en fin. Toda una novela. Pero, ¿por qué es relevante? Ya si entramos más allá de lo que dice y la especulación, a nivel de impacto empresarial lo veo en dos sentidos. Uno, yo creo que muchas veces hemos visto a la ficción como un mecanismo que hemos utilizado los seres humanos, Jorge, para planear o pronosticar el futuro, ¿no? Yo creo que un ejemplo que muchos de nosotros lo tendremos muy presente es que en nuestra niñez vimos los supersónicos, ¿no? Donde veíamos a robots y veíamos cómo podían hablar por una televisión, que ahorita son las videollamadas, y muchísimas cosas que a alguien se le ocurrió y que poco a poco la ciencia y la modernidad hace que vayan sucediendo. Este paper, esta investigación, este pronóstico, yo lo veo un poco así. Yo lo veo como primeramente como un ejercicio de imaginación en el que sí le están tratando de poner un contexto técnico a algunas cosas, pero que podría ser como una propuesta, no sé, ¿tú qué opinas, Jorge? De cosas de cómo se podría ir desarrollando la inteligencia artificial y sobre todo llegan a un punto muy relevante de cómo se desarrollan los agentes autónomos, cómo evolucionan los niveles de inteligencia de los modelos, porque llegan a cuestiones muy, muy técnicas que tal vez ahorita tú nos vas a explicar a más detalle, como un ejercicio de imaginación, en dos sentidos, para que los tomemos, decir, esa idea está padrísima, vamos a hacerla, como los buenos ingenieros van a leerla y se van a entusiasmar y se van a poner a programar, o la IA se va a poner a programar después de que lo alimenten, o para evitarlos.
O sea, hay algunos escenarios, por ejemplo, se habla de guerra biológica, se habla de que llegaron a haber situaciones complicadas en cuestiones de seguridad, que se llegan a crear armas biológicas sin querer o diseñadas por la misma IA, que creo que deben de ser llamadas de atención. Yo lo veo de esas dos maneras, como una inspiración o como cosas a las que hay que poner la atención para evitar a toda costa que sucedan. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué te despertó cuando leíste este artículo, Jorge? Pues sí, como bien dices, parecía más como una novela, ¿no? Como un thriller, así como de que tiene acción, suspenso, nada más le faltó romance y ahí, nada más. Pero está muy interesante cómo, hacen esta comparativa, como bien dices. Y sí, sí, aborda muchos detalles técnicos. A mí lo que me llamó la atención, pues fueron, por ejemplo, en el sitio web, va abajito, no sé si lo viste, hay una gráfica, ¿no? Como que va, conforme vas avanzando en la trama, vas viendo cómo va avanzando en la curva, ¿no? Así como, pues el agente, este, como del más tonto, digamos, al super agente, ¿no? El más inteligente y no sé qué, hasta llegar a uno que es como el super coder. Y creo que obviamente, mientras más se va alejando en el futuro, pues va siendo como más especulativo y más incertidumbre. Pero fuera, hay cosas que ya estamos viendo, ¿no? Que incluso hasta podría superar la ficción, ¿no? Digo, ya lo que se me hizo ya demasiado, jalar los pelos, o bueno, entre comillas, ¿no? Con muchas comillas, es toda esta trama de espías y de que si China les roba los pesos del Gente 2 y no sé qué, y no sé, ¿no? Eso sí ya se me hizo como un poquito, o sea, exagerado o demasiado especulativo, ¿no? Pero bueno, en general está muy interesante porque creo que sí está pasando. Eh, Claro, que y, y- ahorita y quiero, mencionaba todo este tema. Sí, perdón no, te iba a preguntar, porque mencionan en el artículo, ¿no? Que digamos que este tema de los agentes de inteligencia artificial podrían tener un impacto incluso mayor que la revolución industrial. ¿Cómo entiendes esto? O sea, ¿por qué crees o sea, sí crees que podría ser algo incluso mayor, o sea, que la revolución industrial? Yo creo que a la larga sí. Yo creo que porque hay un replanteamiento de la manera en la que vamos a trabajar o la que ya estamos trabajando con la llegada de la inteligencia artificial, que va a hacer que repensemos cómo es el trabajo, cómo es la economía y demás, ¿no? Entonces, así como la economía era muy diferente previo a la energía eléctrica, previo a la industrialización, yo creo que la economía y los trabajos van a ser muy diferentes después de que la inteligencia artificial permee en la mayoría pues de los ámbitos económicos que estamos avanzando sobre eso, ¿no? Yo creo que esa es la principal razón. Ujú, En este tema, Jorge, uno de los actores principales es el tema de los agentes, ¿no? Y cuando hablamos ujú. de agentes no son agentes de espías, aunque también hay espías en esta Aunque también hay espías. novela, pero hablan de los agentes autónomos o los agentes de inteligencia artificial, el 2, el 3, el 4, el 5. Son piezas importantes en la trama de estos pronósticos. ¿Qué tanto son diferentes las cosas que se describen en este pronóstico? No sé si nos puedes platicar un poquito de qué son estos agentes que se describen y si técnicamente es diferente a lo que nosotros ahorita estamos viendo. Por ejemplo, teníamos un capítulo donde hablamos de Manus, que es un agente que hace cosas, Operator, que es el de OpenAI, pero aquí hablan de un agente 2, un agente nivel 3, agente 4, agente 5. ¿De qué están hablando en este documento? Bueno, de hecho, hacen como analogías, ¿no? Con modelos de OpenAI, ¿no? Porque por cuestiones yo creo que para no meterse en problemas, pues hacen este cambio de nombres, ¿no? Con OpenBrain como OpenAI y DeepSend como DeepSeek, ¿no? Así como si fuera de veras una película, ¿no? Y
Los primeros agentes son como el GPT 3.5, ¿no? Que de hecho en el documento se ve como la comparativa de las operaciones, ¿no? De punto flotante por segundo que pueden hacer, y entonces empieza así como en un puntito, ¿no? O sea, como algunos millones, y luego vienen los nuevos agentes que ya son como los de ahora, que estás hablando de capacidades increíbles, ¿no? De que si lo ves bueno, ni siquiera lo podrías imaginar, ¿no? En tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, el agente, lo que le llaman ellos el agente cero, que es entrenado con 2 por 10 a la 27 flops, ¿no? Que son flops, son las Sí, sí. operaciones, las operaciones de punto flotante, ¿no? Que pueden realizar en un segundo, ¿no? Los modelos, ¿no? Entonces, esto es un 2 seguido por 27 ceros. O sea, es el número de operaciones o cálculos de punto flotante que pueden realizar, ¿no? Esto vendría a ser que la gente cero, pues vendría a ser el actual GPT-4, por ejemplo, ¿no? O el 4o, imagínate, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Y después, lo interesante técnicamente es que cuando ya se van yendo más hacia el futuro, sí vamos viendo cierta, pues, tendencia, ¿no? De lo que han estado haciendo OpenAI, por ejemplo, es ya este tema de los modelos de razonamiento, ¿no? O sea, ya no nada más es el chat que predice la siguiente palabra, sino tienen esos procesos internos como cadenas de pensamiento, ¿no? Y se habla de que ya los agentes, ya de los que se van hacia el 2027, que son los que ellos ya predicen como la superinteligencia y demás, son agentes que tienen como, están respaldados por versiones anteriores. O sea, imagínate, la gente, creo que el 3 o no, ya ni sé ni cuál, ¿no? Tiene como un agente uno que está generando data sintética y está entrenando, tiene una especie de entrenamiento online, o sea que todos los días aprenden. O sea, estos modelos, a diferencia de los que conocemos, todos los días están actualizando sus pesos, ¿no? Tal como si fueran una persona, ¿no? Como cuando tú todo el día aprendes algo, ¿no? Este, y hablan ya incluso de que llegan a ser agentes que realizan investigación, ¿no? Entonces está muy interesante cómo empiezan, digamos que los investigadores humanos empiezan a usar como herramientas a estos agentes, a estos modelos de inteligencia artificial, y al final acaban siendo auxiliares de ellos, ¿no? O sea, está muy distópico, muy increíble cómo acaba siendo así, porque resulta que puede, pues, ¿cómo se dice? Hacerse, no sé, 500 instancias o 300 instancias de esos agentes, y además trabajar 50 veces más rápido cada uno de ellos que un investigador humano. Y al final, según este documento, ya supera al ser humano, ¿no? En muchísimas cosas, ¿no? Y ahí es donde viene también el tema de que se pierden trabajos, ya para el 2027, ¿no? Entonces, técnicamente sí, Fer, sí lo veo como caminando hacia allá. No sé si va a ser tan así, pero se están basando en una especulación, viendo la tendencia, ¿no? De lo que está haciendo OpenAI. Claro. Ahorita que mencionabas todos estos temas, la verdad es de que parte de los nombres de los autores de este pronóstico, algunos son, además de que son investigadores, algunos han destacado por su experiencia como pronosticadores. Uno de ellos está todo el tema de cómo se ha dado el chain of thought y diferentes técnicas de entrenamiento a las que le ha atinado. Y también tengo entendido que existen competencias de pronósticos, y también uno de los autores está en el top de ser pronósticos muy, muy acertados. Y algo que me parece muy, muy relevante, Jorge, es que no nada más explora la idea de estos modelos, de los LLM, Ujú. sino que son procesos en los que la inteligencia artificial hace actividades, ¿no? Creo que uno de los primeros objetivos era Exacto. construir un superprogramador, y después de ese para tener a alguien que sea capaz de construir esta tecnología, y posteriormente esta gente busca a desarrollar un super investigador hasta que eh, se pueda desarrollar conocimiento totalmente independiente de los seres humanos y multiplicado por, por
de 20 a 50x se menciona, y Sí, adicionalmente con la capacidad de multiplicarlos o duplicarlos, tener 20,000, 50,000, 100,000 de estos investigadores de altísima especialidad trabajando de manera simultánea 24/7, lo que hace que la explosión de investigación se vaya a las nubes. Pero aquí te hago una pregunta, porque uno de los temas que tanto a ti como a mí nos gusta mucho es los temas de filosofía. Y una de las cosas que veo como muy fuera de esta narrativa, Jorge, es hay muy poco ser humano. O sea, parece que todo fuera tecnología, 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 y poco veo considerado a nuestra capacidad de asimilación. Puede ser que la tecnología pueda construirse muy rápido, pero no necesariamente va a, a permear. Lo segundo es como que sí hacen mención de cuestiones políticas, particularmente en una competencia con China, sí, pero la verdad es de que los políticos son súper lentos. Y lo último es como que veo tal vez una burbuja en los conocimientos porque todo pareciera que sucede en el mundo digital y se olvidan del mundo físico, aunque hay una parte claro. donde hablan de construir una super fábrica de robots que les permitan tener presencia en el mundo físico, pero de manera general como que se olvidan del mundo físico, como si todo fueran unos y ceros y que todo estuviera sistematizado y que no existe el mundo físico y nadie se tiene que levantar y cargar algo o Sí, tiene que total. transportar algo. Eh, o sea, veo sus situaciones, sus problemas, la cuestión de la capacidad del ser humano para asimilar cambios, las cuestiones de las políticas y los políticos y las cuestiones del mundo físico, que no todos son unos y ceros, sino que Así existe un es. mundo físico en el que hay que interactuar. Específicamente hablan de esta parte de robótica y también es un tema que a ti te gusta mucho. ¿Lo ves viable? ¿Tú crees que en ese lazo de aquí al 2030 todos estos pronósticos se aceleren con la robótica? ¿O cuál es tu estatus respecto a nuestras capacidades reales de la manipulación de un mundo físico? Pues mira, técnicamente, o digamos ya en cuestiones pues de la ciencia, de todo esto, la parte del embodiment, o sea, es algo que todos los expertos que son como un poquito reacios a este tema de la AI y así, siempre han dicho que se necesita, ¿no? Para una verdadera AI, ¿no? Es decir, la integración de los modelos de inteligencia artificial, pues con sensar el mundo, ¿no? Y eso, pues, sí podría ser la robótica, ¿no? O sea, sí, es demasiada especulación, ¿no? Porque pues, no sabemos cómo va a avanzar de aquí al 2030 esa parte, pero yo sí creo que podría influir, o sea, el tema de que ya los modelos no ocurran o no existan solo en el mundo digital, sino que ya empiecen a procesar información del entorno y de alguna manera, al hacerlos tan inteligentes, pues, o sea, sí podría haber un impacto real en el mundo físico y por ende en el campo laboral también, pues, del mundo real, ¿no? Aunque si bien, como dices, ellos asumen que todo pasa en el mundo digital, también hay que tomar en cuenta que pues esa especulación está un poquito fundada, yo creo, en la tendencia que hemos venido viviendo de que efectivamente cada vez nuestra vida ocurre más en medios digitales que ya fuera de ella, ¿no? O sea, prácticamente como seres humanos hay muchas personas que realmente incluso sus ratos de ocio los viven más en tiempos, en espacios digitales que en que en entornos reales, ¿no? Sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Claro. Pues podría ser, ¿no? O sea, en ¿Pero un lo mundo ves distópico, así o es? No sé, no yo tan siempre me así, no cuestiono tan ese así. punto, Jorge, porque tengo claro que tal vez por mi profesión sea el caso, pero
mucho tiempo estuve muy cercano a la industria de la agricultura y Ujú, hay que levantarse y hay que cosechar claro, y hay que sembrar y hay que cuidar y hay que esperar a que la naturaleza haga su trabajo lo para suyo, que un fruto o una lechuga o un aguacate exacto. crezcan. Y eso como que me dio mucha claridad de que, pues sí, qué padre la tecnología, pero para fines prácticos como seres humanos necesitamos seguir comiendo, durmiendo, Ujú, exacto. saliendo al aire libre, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, Claro, claro. por Sí, eso definitivamente. me cuestiono si realmente puede ir tan rápido. Pero una preguntita. Uno de las razones que ponen como base para esta aceleración es una tensión muy grande y un tema de una carrera armamentista y tensiones geopolíticas muy rudas entre Estados Unidos y China, a un punto tal que le dicen, ¿sabes qué es? Olvidémonos de todos los temas de seguridad, de la inteligencia artificial, tenemos que ganar, tenemos que ir primero. Y como que eso rompe los controles o las barreras que se habían puesto previamente, que más o menos lo hemos visto con Trump. Se había creado un instituto de seguridad de inteligencia artificial, llega y lo desaparece y su justificación fue tenemos que ganarle a Sachi. ¿Tú ves esta tensión geopolítica y armamentista real como el motivador principal para que se quiten todos los frenos? Yo sí lo veo, sí. O sea, como bien dices, ¿no? O sea, no lo veo sucediendo así, como dice el artículo tal cual, ¿no? Porque sí está muy sci-fi, la verdad. Pero sí veo muchos dejos de cosas que sí podríamos, cuando menos, tomar en cuenta y tener ciertas alertas. A lo mejor es algo hecho a propósito así, exagerado, para causar esa polémica, porque sí, efectivamente, bueno, ya vimos lo de, ¿cómo se llama esto? Stargate, o sea, sí parece haber una especie de carrera eh, donde aparentemente se toma la IA como el centro, ¿no? Como de, es que el que domina esa tecnología va a dominar el mundo. Y de hecho se mencionan, como dices, de hecho, dos pronósticos, ¿no? Uno como donde dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a meterle con todo y acaba la cosa un poco mal, ¿no? Se pone un poco difícil. Y otro donde algo pasa, ¿no? O sea, hay un escándalo o algo, lo que hemos mencionado, ¿no? Sí. En otros episodios, ¿no? Hasta que algo pase. Bueno, entonces en este escenario, algo fuerte pasa y se frena el despliegue, ¿no? Desde de ambos lados. Y de hecho llegan a un modelo que le llaman el consensus, ¿no? Donde haz de cuenta, ahora sí que es como en Netflix, que de esos, ¿cómo se llama? Películas interactivas donde te dejan escoger el final, donde dices, oye, en este final de slowdown, ¿no? De desaceleración, China y Estados Unidos dicen, no, pues sí, pasó algo feo. Oye, vamos a hacer un modelo consensus donde pues, estamos de acuerdo los dos y, ay, qué buena onda, ¿no? Se implementan regulaciones más fuertes, se empieza a investigar la alineación, ¿no? Y el progreso sigue, pero más lento y todo bien, ¿no? Y otro que es el final de la aceleración, donde Open Brain, que es así como el OpenAI, sigue dominando y por más que el ambiente es así como tenso y así, y sigue así como la competencia con China, pues Estados Unidos avanza, prefiere seguir avanzando sin importar nada para no perder ventaja frente a China. Y sí se forma un comité como de ética y supervisión, pero OpenAI y Estados Unidos siguen dominando, ¿no? El único algo que sí le veo, y ahorita vas a decir qué opinas tú, es el tema de que habla en ese sentido, ¿no? Sobre todo en el tema del final que lo veo más probable, que es los riesgos de estos agentes súper inteligentes, ¿no? Independientemente de si qué parte es sci-fi, ¿no? ¿Cómo viste esa parte de los riesgos que ya habíamos platicado en el episodio del tío Hinton, ¿no? De que él lo advierte desde antes, ¿no? Y ahí lo ponen muy bien, ¿no? O sea, todo este tema del deceiving y del reward hack, ¿cómo se llama? Reward hacking y todo lo demás, ¿no? Del sandbagging, todo lo ponen ellos ahí. ¿Qué nos puedes decir de esta parte? Como bien dices, una de las cosas que más me llama la atención es cómo los modelos se van sofisticando tanto a un punto que en los procesos de evolución de la misma IA se da cuenta de que la está monitoreando
y logra diseñar mecanismos para engañar a los seres humanos y seguir avanzando sin que el ser humano se dé cuenta de esto, ¿no? Todo por la velocidad o por no Ujú. tener estos frenos o legislación o regulación. Sí, sí, Vamos sí, a poner caray. en la descripción con apoyo de Gilmer el link a donde hablamos específicamente de las diferentes tácticas, o sea, los diferentes problemas que la IA va teniendo, cómo muchas de estas capacidades surgen a partir de exponenciar el crecimiento, ¿no? Entonces, Sí, eh, el tema, por ejemplo, de que sean capaces de traducir de un idioma a otro, fue una capacidad que surgió, emergente. Ujú. una capacidad emergente que sale a partir de exponenciar los volúmenes de data con la que se entrena. Y así como esto, uno de los retos o problemas que pueden ser es que no tenemos certeza de qué nuevas capacidades pueden surgir porque es totalmente un campo nuevo, ¿no? Sí, y además es autónoma, ¿no? Y autónomo y se autorregula y se autogestiona, llegando a un punto en donde, como dices, Hasta se los autorreplica. investigadores no sabían ni qué estaba pasando o puede llegar a ese tema. Obviamente estamos Claro. hablando de varios años y prácticamente dejar llegar a un hito en donde la misma IA sea capaz de autogenerar, de automejorarse, explorar nuevas posibilidades, hacer investigación para seguir progresando. Entonces, pues muy, como dices, distópico. Muy distópico, sí. Eh, Creo que aquí la clave siempre es tratarlo de aterrizar en nuestra cancha, Jorge. O sea, cómo desde el ámbito profesional, empresarial, podemos aterrizarlo eh, y aprovechar eh, estas herramientas como herramientas de productividad y de eficiencia, estar muy cercano a cómo van evolucionando estos agentes, porque yo creo que este tipo de documentos, a algunos los emociona y los inspira y va a decir, yo voy a ser el que cree esa versión del agente 3, el agente 4, pero también hay otra contraparte que dice, voy a trabajar para que eso no suceda, No sé, porque en sí. algunos escenarios que se plantean, que ahí les vamos a poner el link nuevamente, que es A-medio 2027, son escenarios catastróficos, ¿no? Se llega a Sí, hablar catastróficos. de Sí, Tercera Guerra Mundial, claro. de armas biológicas, de cosas como dices, cosas que se pusieron feas, ¿no? Y el Ujú. mismo San Alman en varias ocasiones ha comentado que el tema de la legislación y la regulación no se va a tomar en serio hasta que la IA haga algo realmente grave. Y no ha sucedido. No Ahorita al sucedió. momento siempre ha sido herramienta de productividad, todo lo positivo y demás. Y ellos mismos saben que están corriendo un riesgo y saben que en algún momento se nos puede salir de las manos, ¿no? Entonces yo creo que los que están en el lado de investigación, yo creo que hay que hacer más, redoblar los esfuerzos para tener estos controles de seguridad. Y no sé si, pues, buscar la participación de la audiencia y preguntarles qué opinan, de dejarles una pregunta, Jorge. Sí, efectivamente. Digo, y nada más para aportar un poquito a lo que comentas, el punto en el que estamos, que todavía no es lo que mencionan, ¿no? Estamos todavía como en el inicio de esa cronología. Sí pudiera pasar, o sea, no es algo tan sci-fi, ¿ah? O sea, como dices, si se deja volar. Y creo que no es tanto por el tema de los investigadores en sí, sino por los intereses en los que sirven esos investigadores, ¿no? Porque hablan, obviamente, mucho de OpenAI, o sea, entre esa batalla, ¿no? Entre China y Estados Unidos, eh, vaya, es una especie de guiño a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con el proyecto Manhattan, ¿no? O sea, tú no vas a decir, ¿no? Que la gente que desarrolló esto eh, no tenía principios éticos y todo, ¿no? Mucha gente fue manipulada, ¿no? Y eran genios de la física. ¿Y cuántas personalidades no participaron en eso hasta que no ocurrió algo grave, ¿no? Entonces, como que yo creo que sí hay un poquito de un guiño a todo eso, como para, oye, se puede repetir esta historia, ¿no? Sí, sí, concuerdo 100%
contigo. Y pues bueno, la verdad es que es una un gran documento a leer y verlo desde la parte técnica, pero también la parte inspiración. Entonces, si tienes la pregunta o la tengo yo. Sí, sí. La pregunta de ese episodio es, en un mundo donde la inteligencia artificial, digamos, pudiera superar a la inteligencia humana, ¿no? O a la raza humana, como plantea este final distópico de este artículo. ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? Y si vale la pena preservarlo. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que el concepto de humanidad va a cambiar, Jorge, y no estamos muy lejos. Posiblemente lo veamos en nuestra vida, porque todos estos avances tecnológicos cuestionándonos qué nos hacen seres humanos, ¿no? Y cómo Así es. si vale la pena seguir siendo tal cual como somos ahorita o nos podemos dar una mejoradita, Una tuneadita. o una manita de tuneadita. gato, o sea, con un chip o con algo que nos evolucione. Realmente una pregunta muy interesante. Así es. Pues despedirnos, no sin antes agradecerle a Eli Collie y Gilmer Santana en la producción, y pues agradecerles que nos hayan sintonizado, nos sigan en los próximos capítulos y nos dejen sus comentarios. Muy bien, pues hasta la próxima. No olviden suscribirse y darle like. Hola amigos de TecnoSapiens, si te ha gustado este episodio, por favor suscríbete y síguenos en YouTube, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Cada semana te vamos a traer muchas novedades de IA que están cambiando el mundo de los negocios, así que únete a esta comunidad de entusiastas de la IA y no te pierdas nuestros siguientes episodios.